Ya, vamos a comenzar. ¿Tú me ayudarías ahí, Pati, con el micrófono? Si es que... Sí, ir pasando el micrófono. Ah, ya. Yo voy a ser la chica del micrófono. Ya, para aprovechar el tiempo, comencemos. Bueno, para mí un gusto tenerlo acá. Es la primera práctica de este cuarto año que llevamos en este lugar. Cuarto año. Hay algunos que están desde el principio, otros que llegaron después, y algunas personas nuevas que también vienen o están inscritos, ¿cierto? La Betty, personas que vienen de prueba, Carolina, ¿cierto? Amalia, ¿cierto? Amalia y Ida. Así que bienvenidos todos, y especialmente los que vienen por primera vez, que tengan una experiencia grata y no se esfuercen. Es uno de los fundamentos del mindfulness, este nuevo lugar para esforzarse. También a la Katy, que no la veíamos hace tiempo. Qué bonito verla de nuevo. Sí, Bueno, pero súper tenerte acá, pues, de nuevo. A ver, desde el año pasado estamos en la primera parte de esta práctica, que es la conversación, y como estoy sudando con un calor horrible. Estamos siguiendo este libro de Thich Nhat Hanh, que se llama El arte de vivir, en que vamos seleccionando algunos pedacitos que son más que, y nunca pedimos eso, nadie tiene que leerse el libro, sino que sirven de inspiración para abrir una conversación sobre alguno de los temas. Thich Nhat Hanh es un maestro, un monje zen, súper conocido, vinculado estuvo a punto de ganarse el Premio Nobel de la Paz. Bueno, ahí me metería a hablar de Thich Nhat Hanh y nos perdemos un poco, pero es un personaje súper importante en la historia, no solamente en la historia de la meditación, del mindfulness. Entonces vamos a seguir con lo que llevamos desde el año pasado, y también lo vimos en enero. Vamos a seguir con el libro adelante. Vamos a hacer una nueva secuencia de yoga, lo que es bastante obvio. Todos los meses inauguramos una nueva secuencia de yoga. Se está rebotando ahí el audio, así que voy a arreglar eso. Ahí sí. La secuencia de yoga es bastante simple, solamente tiene un asana que puede tener algún nivel de complicación, ¿ok? Que en realidad es un asana simple, pero es como un poquito más técnica, que se llama malasana. Voy a mostrar la dificultad que puede haber con esa asana. ¿Ya? Lo demás lo vamos haciendo como salga, pero es para que lo tomen en cuenta. Y por eso a todas les dejé ¿Son todas? No, todos y todas. Héctor me hace decir todos y todas. Esa asana tiene una dificultad que me gustaría mostrarla, ¿vale? Entonces, es en un momento
nos vamos a poner en cuclilla. Estamos en cuclilla, ¿cierto? Y luego vamos a poner las manos entre medio de las piernas de las rodillas, como en una posición, yo digo, como de una ranita. ¿Sí? Pero si se fijan, tengo la espalda súper curvada en este momento. Y esa no es la idea de la posición. La espalda tiene que estar recta. Entonces, voy a poner mágicamente mi espalda recta. No, no lo puedo hacer. Anatómicamente no puedo. Tengo dos dificultades. Estoy como un poquito inestable con las piernas, ¿cierto? Estoy como haciendo un poco de equilibrio. Y por otro lado, tengo la espalda arqueada. Entonces, para esta asana se requiere ponerse algún instrumento de apoyo en los talones. Ojo, esto es súper anatómico. Yo diría que hay un porcentaje de la gente, que no sé cuánto será, la mitad, que no requiere hacer esto y puede poner directamente las plantas de los pies en el suelo. Yo no puedo, necesito este apoyo. Y lo segundo, para poder tener la espalda recta, fíjense, pongo un instrumento de apoyo acá. Esta asana se llama Malasana y tiene, para que sepan el nombre, ¿no? ¿Ok? Pero tiene esta dificultad y aquí vamos a hacer una alineación en cuando exhalamos, pero eso ya lo guío. Pero para que sepan, si es que necesitan estos instrumentos reguladores, este yoga se hace con instrumentos reguladores si no llegamos a las posiciones. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? Depende. Si tú puedes poner, si tú puedes hacer esto que yo no puedo hacer, no puedo llegar con las rodillas tan abajo. Perfecto. Pero como no lo puedo hacer, necesito esto para que me dé un apoyo para apoyar ahí las plantas. Pero tal como estoy acá. Lo puedes poner con el cojín que tienes, ahí ves, y con este otro lo pones acá si es que lo necesitas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda respecto a esto? No es, en este yoga no hay ninguna exigencia al respecto. Claro, porque si yo estoy así, estoy con la espalda muy curvada y eso no me hace bien, ¿cierto? Pero si tengo un cojín, la tengo más derecha, no necesita estar así. ¿Se entiende? Ya. Bueno. ¿Qué más? Cuando venga la meditación, a las personas que, como les comentaba, los que vienen por primera vez, no sé si te lo dije a ti, Carolina, les recomiendo que hagan la meditación en posición de Shavasana, extendido en el suelo, si es que no son meditadores habituales. Si son meditadores habituales o se pueden poner sentados, vean ustedes la posición, pero mi recomendación es, si es primera práctica, extendido en el suelo. ¿Ya? Ya. Eso desde lo técnico, desde el yoga y todo eso. Bueno, estas prácticas tienen tres partes. Una primera parte es teórica, conversamos sobre un tema. Después hacemos la secuencia de yoga y terminamos con la meditación. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es que Thich Nhat Hanh en este libro relata, plantea que en nuestro ámbito humano, en nuestra vida, todos tenemos 7 cuerpos. Plantea 7 cuerpos. Pero en realidad no es como que tuviéramos 7 cuerpos físicos distintos, sino que se refieren como ámbitos internos, principalmente ámbitos internos del ser. Y el primero del que habla no es un ámbito del ser, pero sí se conecta con él, que es el cuerpo físico. Ese ya lo vimos en enero. Y hoy día vamos a hablar del segundo cuerpo al que menciona Thich Nhat Hanh, que es el cuerpo de Buda. Así le pone, el cuerpo de Buda. Tenemos que recordar que estamos hablando de un monje budista.
Nosotros acá hacemos mindfulness, que es una versión laica influenciada por el budismo, ¿verdad? ¿Y qué significa Buda? Normalmente nosotros asociamos a Buda con la religión budista, con ese señor gordito que aparece, ¿cierto? Hay muchas representaciones de Buda. Pero lo que realmente significa Buda, la traducción de lo que significa Buda es despierto. Y lo que dice Thich Nhat Hanh en este libro, y qué es lo que significa el cuerpo de Buda, significa que todos, o sea, no hay ningún ser humano que no pueda tener la capacidad que tuvo Buda, que también era un ser humano, no era un dios, incluso desde la filosofía budista se plantea como un ser humano. Todos tenemos la capacidad de despertar. Todos tenemos la capacidad de ser Buda, todos tenemos budeidad. Es un verbo bien raro, pero es budeidad. ¿Ok? Todos podemos ser Buda, o sea, todos tenemos la capacidad de despertar. Entonces la gran pregunta es, ¿despertar a qué? Hay muchas cosas que se plantean en este ámbito de las que podríamos despertar. Despertar no lo pongamos como que fuéramos así como medios gansos y necesitamos medios tontitos y necesitamos como darnos cuenta de tantas cosas, sino de poder conectarnos con una cierta realidad que no es evidente. ¿Ya? Podríamos entrar en muchos detalles con eso, pero yo me quiero centrar en uno, al que le da mucha importancia por lo demás Thich Nhat Hanh, tratando de ser fiel a él. Él dice que el despertar es tratar de conectarnos con las cosas tal como son. Fíjense en eso, tratar de conectarse con las cosas tal como son. ¿Y qué significa conectarse con las cosas tal como son? Bueno, aquí viene la explicación, ahí me voy a meter en estas honduras, en estas cosas un poquito más complicadas, pero las vamos a tratar de simplificar. Se las voy a contar en base a un cuento zen. Así es este cuento, dice: un hombre camina por un sendero al atardecer. De repente ve una serpiente enroscada en medio del camino. Su corazón se acelera, el miedo lo paraliza y comienza a sudar, preparándose para huir o defenderse de un ataque inminente de esta bestia. Sin embargo, cuando alguien acerca una antorcha, revela la verdad. No es una serpiente, sino una cuerda vieja y abandonada. Un cuento muy simple, pero que quiere mostrarnos que la mente, así como le pasó a esta persona, este cuento alguna vez se plantea que es un monje el que vivió esta situación, la mente continuamente nos va invitando a generar imágenes, a generar juicios, a generar opiniones, a generar visiones, las cuales no necesariamente son reales. De hecho, muchas veces, por no decir la mayor parte de las veces, no son reales y realmente las serpientes que vemos en nuestra mente no son más que cuerdas. Entonces, la búsqueda es que logremos tener una visión clara para poder sentir y para poder entender que la cuerda es una cuerda y no es una serpiente. Fíjense cómo funciona la mente permanentemente. Yo me acordaba cuando pensaba en esta práctica de hoy día, para explicarle esto, a mí me encanta darme baños de tina. Y al frente, en mi baño, hay unos azulejos, no sé, pastelones, no sé cómo se dice, azulejos más que pastelones. Cerámica con unas líneas, ¿cierto? Y como estoy relajado en la tina mirando así, veo las líneas y siempre me aparecen figuras distintas. De repente me aparecen monstruos, animales, caras y todo el tema, ¿cierto? La mente lo crea en forma natural. Estoy relajado mirando y siempre aparecen incluso figuras distintas. Pero si nos vamos a lo que nos dice Thich Nhat Hanh, de ver las cosas tal como son cerámica con líneas, ¿sí?
Si ustedes sienten un sonido, ¿cierto? Uno dice, no sé, un ladrido, dice un perro. La mente rápidamente asocia el sonido con algo. Y siempre la mente está asociando cualquier cosa, cualquier percepción, convirtiéndola en algo. ¿Se han fijado esas imágenes? No sé si las han visto alguna vez, de varios puntitos que forman como un cuadrado, pero son puntitos. Uno llega y ve los puntitos y dice, es un cuadrado. Pero en realidad, si uno lo ve desde esta perspectiva, son un conjunto de puntitos. Pero la mente siempre genera un concepto. Y está bien, no vamos a ir contra eso, ¿cierto? Pero si lo llevamos a un plano más profundo, nos damos cuenta que esto mismo que les estoy relatando significa muchas veces que en nuestra vida cotidiana nos generamos juicios sobre las personas, tenemos opiniones sobre un montón de cosas y damos todos esos juicios y todas esas opiniones y todas esas interpretaciones de la experiencia como verdaderas. Y finalmente no son más que personas, situaciones, sonidos, cosas, ¿cierto? Y la invitación para ese despertar, que no lo voy a explicar acá porque tiene unas implicaciones súper profundas, pero cuando nos conectamos con las cosas, cuando nos acercamos a mirar las cosas en la percepción de cómo son, en vez de que el mundo se achique en nuestras opiniones y nuestras percepciones, se abre así. Y cada vez se abre más. Nunca, esta ya es una interpretación súper personal mía como facilitador, ¿cierto? Subjetiva, yo creo que nunca vamos a llegar a ver las cosas así tal como son, tener esa visión tan clara, ¿verdad? Eso que llaman la iluminación en el budismo. Pero sí podemos cuestionarnos un poco, decir, oye, ¿y esto que lo considero que es malo, que es desagradable? ¿Puedo dar el paso atrás y tratar de mirarlo con otros ojos? Para ver, mirarlo desde otra perspectiva. Esta persona que me desagradó, porque estamos uniendo los puntitos que hay en nuestra mente, ¿cierto? A ver, la miro desde otra perspectiva. Esto que yo creía que no podía hacer, a ver, ¿y si lo miro desde otra perspectiva? Para eso sirve la visión profunda de dar el paso atrás, y desde esa perspectiva todos tenemos la capacidad, entrenándolo, para poder llegar a acercarnos a esa visión. Y la meditación es un camino precioso para eso. Y termino con esto. ¿Cómo? En la meditación todos vamos a tener hoy día una experiencia meditativa, las que vienen por primera vez. Fíjense, cuando cierren los ojos, tenemos la posibilidad de cerrar los ojos, conectarnos con la respiración, observar nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos pueden estar en, ¡ay, qué lata esta cuestión! Ojalá se acabe luego, me duele la cadera, ¿cierto? Me duelen los pies, chuta, qué lata, me debería haber inscrito en un yoga que se muevan más, ¿cierto? O puedo quedarme y decir, hoy sí, estoy como con una sensación desagradable, pero a ver cómo es mi sensación desagradable. ¿Dónde se siente? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Sí? Cambia totalmente la perspectiva. Investigar qué es lo que nos pasa. Incluso si aparecen esos pensamientos como de desagrado, a ver, ¿cómo son esos pensamientos de desagrado en mí? ¿Qué color tienen? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Damos un pasito atrás. Esa es la invitación para convertirnos. Lo simplifiqué mucho, pero en la perspectiva de convertirnos, todos tenemos esa posibilidad de acercarnos a ese despertar, a las cosas como son. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta sobre esto, si les pareció interesante, les pareció fome. Tienen total libertad. ¿De ahí podéis pasar? Espérenme que para que te escuchen y para que quede grabado. No importa, igual es valioso. Ah, ya. Te decía que a mí ese despertar me hace sentido o lo comparo con el tener conciencia. Totalmente. Y la otra parte, ver las cosas tal como son, es como aceptación también. Es como la aceptación.
Totalmente. Eso lo comparo. Totalmente. O sea, es impresionante cómo nos adherimos, por ejemplo, simplemente a nuestras opiniones. Pero resulta que otra persona tiene otra opinión. Unas personas van, qué sé yo, se van de vacaciones a, no sé, voy a inventar cualquier tontera, a París, así lo ponemos bien top el viaje. Dice, París, la gente de onda, toda una lata, lleno de turistas, y otros, París, maravilloso, la cultura. Fueron al mismo lado. Y finalmente, cuando sacáis esas opiniones, si podemos dar el paso atrás, París es París, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, dame ese sillón. Vamos a sostenerlo para que te escuchen en la tele. Lo relaciono con lo que hemos aprendido, ¿no? En relación a que todos somos parte, pero a la vez observadores de la realidad, ¿ya? Y que es difícil tener una postura neutra como observadores. Muy difícil, no es fácil, ¿ya? Siempre la teñimos, siempre tenemos algún tipo de lentes con los que estamos mirando la realidad y tratando de comprenderla y entenderla. Entonces me quedo un poco con eso, con la pregunta de qué camino tendríamos que ir desarrollando para no teñir tanto la realidad. Ya, es que es súper, no, quédatelo un momento, es que es súper buena tu pregunta porque nos lleva a una cuestión fundamental. Tú dices, todos tenemos lentes, todos tenemos un filtro de la realidad. Todos lo tenemos, nadie no lo tiene. Así el super monje, el Dalai Lama, el que sea, cualquier ser que diga con la sabiduría que tenga, todos tienen lentes. El tema no es tener lentes o no tener lentes, es poder observar tus lentes. Entonces darte cuenta cuando das el paso atrás, no es para que quedemos en un estado neutro y que las cosas no nos importen ni tengamos opinión, sino para mirar y observar nuestra opinión también. Observar que es una opinión. Y más importante, y esto ya de nuevo es una subjetividad mía, darme cuenta que es solamente una opinión y que hay otras opiniones. Y desde ese punto de vista, tu opinión no puede ser la verdad para pasarte encima de todos los demás con tu opinión. Entonces, das el paso atrás y te puedes ver opinando. Eso es el mindfulness. De hecho, ahora cuando meditemos, tu mente a lo mejor va a estar opinando, va a estar diciendo, hoy que, no sé, estoy estando en un estado profundo, ¿cierto? Y también es una opinión. A ver, deja que eso se despliegue sin ponerle palabras. Y si le pones palabras, observa cómo se están poniendo las palabras. No sé si se entiende, ¿sí? Sí. Sí. Yo se lo paso, gracias. Es que igual a mí me quedó dando vuelta que la subjetividad y el punto de vista también es importante, ¿ya? Y insalvable desde nuestra humanidad, ¿ya? Incluso, por ejemplo, yo tengo una formación científica y muchas veces los que tenemos formación científica consideramos que la ciencia es absoluta. Y eso también es un punto de vista. Pero me gustó el cuento, me parece súper claro, porque el tema no es tener o no subjetividad, sino que seamos capaces de distinguir la culebra de la cuerda. Yo creo que eso es súper fundamental, porque ahí creo que es donde está nuestra trampa. El no ser capaz de distinguir y reaccionar primero como si fuera la culebra. Y yo entiendo que esa es la invitación, entiendo esa invitación en la clase de hoy. Exactamente. El objeto observado puede ser tu subjetivo. Totalmente. O sea, de hecho es súper interesante verlo.
Uno podría llegar acá, bueno, pasa en algunas explicaciones que se dan de los fundamentos del mindfulness, de entender que esto no es una práctica para ser giles. O sea, lo digo como chiste, ¿verdad? Pero es como ya el no saber, el conectarme a las cosas, entonces me pongo en la mitad de la calle y pasa un camión y que me atropelle, porque en realidad puedo estar desde la nada misma, así con mi mente totalmente abierta a lo que ocurra. No, pues es una tontera. Nuestras opiniones, nuestro aprendizaje, nuestro bagaje nos ayudan un montón a relacionarnos con el mundo. Pero cuando damos el paso atrás nos podemos dar cuenta que son opiniones, que son experiencias, que sirven para algunas cosas, para otras no sirven para nada, son puros obstáculos, ¿cierto? Poder mirar eso. Eso es, tiene un lote de profundidades, nos podemos meter ahí en harto. Bueno, estamos perfectos en la hora. Vamos a comenzar la secuencia de yoga ahora. Y tenemos 50 minutos. Ya. Vamos a comenzar extendidos en el suelo en la posición de Shavasana. Cerramos los ojos. Sentimos el peso del cuerpo. Y aquí conectarnos con lo que recién conversábamos. No intelectualizar el sentir el cuerpo, siéntanlo realmente. Sientan cómo toca su cuerpo desde los pies a la cabeza, el suelo, cómo pesa. ¿Dónde sienten ese contacto? ¿Qué temperatura tiene? Y en cada exhalación, suelten un poquito más la musculatura, déjense ir un poquito más, como si nos hundiéramos, como si el suelo fuera una esponja. Y sin dejar de tener la atención en el cuerpo, pongan especialmente la atención en la respiración. Y nuevamente, no intelectualicen la respiración, simplemente sientan cómo el vientre se infla en la inhalación y se contrae en la exhalación. Y no traten de controlar esa respiración, déjenla fluir. Observen si hay algún punto de tensión, de rigidez en el cuerpo y suéltenlo simplemente, libérenlo. Es como que fuéramos soltando progresivamente un nudo tras otro para sentir el contacto del suelo tal como es.
Quédense en contacto con su respiración, con el soltar las tensiones en silencio un momento. Y cuando exhalen y boten el aire, conecten con el dejar ir más profundo. Y en la siguiente exhalación ir un poquito más profundo. A ritmo lento, que lo vamos a mantener toda la práctica, y muy cuidadosamente vamos a comenzar a movilizarnos, flectando una rodilla apuntándola hacia el cielo, luego flectando la otra rodilla y despacito nos vamos a dejar caer en postura fetal. Sentimos un momento la postura fetal. Y luego, con mucho cuidado, nos vamos a ir incorporando hacia la postura del diamante o Vajrasana, que es esta postura en que apoyamos los glúteos en los talones. Pero no lo apuren, háganlo en muchos pasos para ir llegando allí. Incluso vayan sintiendo el ascenso vértebra a vértebra. En general el yoga háganlo en la medida que puedan, con los ojos cerrados. La cabeza se mantiene abajo incluso cuando ya la espalda está derecha. Y cuando la respiración está equilibrada, llevamos la mirada de ojos cerrados al frente. Si la posición no les acomoda, pueden ponerse con piernas cruzadas o ponerse algún apoyo. Sentimos la posición del diamante un momento. Y luego vamos a llevar las manos hacia adelante con los dedos extendidos.
Vamos a ubicar las rodillas a la altura de las caderas, las manos a la altura de los hombros. Y antes de cualquier movimiento vamos a sentir esta postura, el equilibrio del peso del cuerpo, como está distribuido, lo más distribuido posible hacia las rodillas y hacia las manos, que no se cargue en ninguna de las dos zonas. Sentimos la respiración un momento y luego, inhalando, vamos a bascular la pelvis hacia el cielo y vértebra a vértebra, lentamente, como una onda que va a ir subiendo por la columna, nos vamos a ir arqueando en inhalación. Va a tocar un poquito el cuello, la cabeza, y luego de nuevo desde la pelvis, que se moviliza hacia el ombligo, vamos a comenzar a exhalar y vértebra a vértebra la onda va subiendo y vamos a cerrar la posición. Repetimos, inhalando la pelvis que bascula hacia arriba y se van acoplando vértebra a vértebra, la columna en un arqueamiento que toca al final, hombro, cuello y cabeza, y luego partiendo de la pelvis que viaja, hace un recorrido hacia el ombligo, comenzamos a exhalar, mientras vértebra a vértebra vamos cerrando en la postura de Chakravakasana. Y sigan con su propia guía haciendo este ejercicio suave, sentido, que no se vuelva mecánico. Si se vuelve mecánico, comiencen de nuevo. Sientan el movimiento de las vértebras de la columna, el contacto de las rodillas y las manos en el suelo. Y después de algunas repeticiones vamos a llevar los codos donde estaban las manos. Vamos a pasar a una fase 2 de Chakravakasana. Las palmas de las manos se miran entre sí. Esto se denomina como una posición de canto. Retroceden levemente los glúteos un poquito hacia los talones, pero es muy poquito. Sentimos de nuevo la posición, respiramos allí. Y cuando estén listos, listas, vamos a continuar el movimiento de onda inhalando, bascula la pelvis hacia arriba. Un movimiento más corto que el anterior. Inhalando, vértebra a vértebra, va arqueándose la columna y si quieren abren las manos cuando toca a la altura de los hombros, es opcional. Y luego la pelvis nuevamente va a viajar hacia el ombligo. La onda va subiendo, vértebra a vértebra vamos cerrando, y cuando vaya a la altura de los hombros, de los brazos, si quieren, ciérranla con las palmas hacia el cielo, hacia el suelo, perdón. Repetimos, inhalando, progresivo avance de arqueamiento por la columna, exhalando, movimiento pélvico hacia el vientre, cierre. Repítanlo a su ritmo, sintiendo. Acá lo más importante, lejos, es el sentir, no es el hacer. La figura es lo menos importante. Sientan su cuerpo en movimiento, que se percibe, que se activa. Vamos a entrar a la tercera fase de Chakravakasana, que es la de compensación estática, en que llevamos la frente al suelo, los glúteos retroceden lo más cerca que podamos de los talones y estiramos los brazos hacia adelante. Y el secreto bien hermoso de esta parte es dejar
que la gravedad actúe por nosotros. Nosotros tratamos de no esforzarnos y dejar que con cada exhalación baje un poquito más la columna y no hagan esfuerzo, pónganse en una posición cómoda. Cada exhalación soltamos un poco más, resistimos menos. Y luego, cuando llegue tu momento, no necesariamente ahora, con ayuda de las manos, vamos a ir volviendo a la postura de Vajrasana, la postura del diamante, pero súper lento, vértebra a vértebra. Siempre con la cabeza abajo, de a poquito la columna se va alineando. La cabeza sigue abajo incluso cuando la columna está completamente derecha. Y observen cuando necesitan, llega el momento en que la mirada va al frente. Hacemos una pausa de sentir acá cómo se siente la temperatura del cuerpo. Cómo se siente el peso del cuerpo, cómo se ha ido activando el calor. Luego, lentamente vamos a avanzar las manos hacia adelante. Vamos a enganchar los dedos de los pies. Vamos a retroceder las manos y vamos a quedar con todos estos pasos en una postura de cuclillas. Yo le digo una postura como de una ranita. Nos quedamos acá sintiendo la postura nuevamente. Luego vamos a poner las manos entre las rodillas y abrimos un poquito las rodillas, lo que podamos, lo que el cuerpo nos permita. Y vamos a ver si podemos poner las plantas de los pies apoyadas o necesitan un instrumento regulador, como les mostraba. Yo lo necesito. Me pongo una mantita ahí para sostenerme. Y luego, para que la columna quede derecha, vean si necesitan algún elemento para sostenerse también. La idea es que la columna esté relajada y esté lo más derecha posible, sin exagerar. Recuerden que no fuercen nada, si no les acomoda, busquen otra solución o no lo hagan. Y desde acá, exhalando, vamos a presionar un poquito con las manos en el cojín o en el suelo y se va a estirar un poco la columna en exhalación. Inhalando, soltamos. Exhalando, nuevamente presionamos apenitas con las manos el suelo o el cojín y estiramos un poquito la columna. Inhalando, soltamos. Es un movimiento muy suave. Otra vez. Inhalando, soltamos. Y una cuarta vez. Luego dejamos de lado nuestros instrumentos reguladores
Apoyamos con las manos en el suelo. Ponemos los pies paralelos, sujetándonos del suelo, y vamos retrocediendo. Elevamos un poquito los isquiones, los glúteos hacia el cielo, y con las manos, como si fueran las piernas una escalera, vamos a ir poco a poco subiendo, con la misma indicación que teníamos en Vajrasana de mantener la cabeza abajo y degustar, saborear el ascenso de la columna, sintiendo cómo se van incorporando las vértebras. Y cuando la respiración está equilibrada, con mucho cuidado llevamos la mirada al frente, respetamos nuestros ritmos, algunos van más rápido, otros más lentos, no es relevante, no apuren nada. Sientan cómo los pies, estas pequeñas superficies, soportan todo el peso del cuerpo. Sientan el peso del cuerpo en los pies, la temperatura del suelo, la textura, y abran levemente las manos, las palmas hacia adelante, levemente, en una postura que se llama Samastiti, que es como un Shavasana de pie. Y relajen cualquier intento de esforzarse, de hacerlo bien. Tiene cero relevancia acá. Lo más importante es sentir. ¿Cómo se sienten en esta postura? ¿Cómo se siente la respiración en esta postura? Luego, inhalando, vamos a ir abriendo lentamente los brazos como ala, con las palmas hacia arriba. Y exhalando nos detenemos. Inhalando seguimos subiendo. Exhalando pausa. Y así, con las pausas de la exhalación y el ascenso de la inhalación, se van a terminar cruzando los dedos arriba de la cabeza. Dense su tiempo, no tienen por qué ir al mío. Y cuando crucen los dedos, dejen los índices en contacto, las yemas de los dedos índices en contacto, como que estuvieran apuntando hacia el cielo. Y los codos están flectados, no estamos con el brazo estirado hasta arriba, sino que los codos están bien flectados y las rodillas también están un poquito flojas, como en una leve sentadilla. Y aquí vamos a hacer la posición que se llama Uttanasana, que es un alineamiento de pie. Y para eso, inhalando, vamos a estirar los índices hacia arriba, los brazos un poquito, y al mismo tiempo vamos a bajar un poco más la sentadilla en un movimiento como de flechas contrarias, en inhalación, y en exhalación soltamos. Repetimos, inhalando suben los dedos, bajan los glúteos un poquito, exhalando soltamos y repetimos un par de veces más, con su propia guía. Y una cuarta vez. Y exhalando soltamos, siempre sintiendo lo que estamos haciendo, y luego vamos lentamente a bajar los brazos cortando el aire mientras bajan los dedos. Seguimos con las rodillas flojas. Volvemos a apoyar las manos en los muslos para ir bajando ahora la escalera hacia abajo.
Y nos vamos a quedar en una postura de compensación tocando apenita con las yemas de los dedos del suelo. Fíjense que los pies estén paralelos a la altura de las caderas. Y ahí traten de abandonarse en la posición. Con cada exhalación que se junte un poquito más el vientre con los muslos. Sientan que sueltan los hombros, la cabeza, las manos. ¿Qué perciben? ¿Qué se siente? Y luego nuevamente afírmense con las manos para volver a las cuclillas. De las cuclillas a Vajrasana o piernas cruzadas. Solamente vamos a ir de transición esta vez en Vajrasana. Y con mucha lentitud volvemos a Shavasana extendidos en el suelo, dando muchos pasos para quedar recostados en el mat. Ojos cerrados, cuerpo entregado. Momento clave de la secuencia para sentir el cuerpo, para observar la mente en que está, si está activa, enjuiciando, relatando, o está focalizada. En un caso u otro está todo perfecto. Lo importante es la observación. Conecten con la respiración abdominal sin dirigirla. Cuando boten el aire en la exhalación, suelten esfuerzo, control. En un espacio que no es para el hacer, es un espacio para el ser, para el estar acá. Cada exhalación vaya más profundo en la experiencia. Sientan el aire que entra, sientan el aire que sale. Donde sienten la inhalación y donde sientes tu exhalación. Quienes van a meditar en Shavasana, quédense en esa posición.
Quienes vayan a meditar sentados en el cojín, recojan una rodilla apuntándola hacia el cielo, luego la otra, se dejan caer en postura fetal. Y lentamente, sin apuro alguno, vayan a sentarse al cojín. Acomodándose. También los que están en Shavasana, si necesitan algún acomodo, algún apoyo, aprovechen de hacerlo ahora.